buenos días. Envío un saludo de parte de la Iglesia Bautista Vida Nueva Nesa a todas las personas que están viendo o escuchando este video. Espero que al meditarlo sean bendecidos y guiados a conocer algunos aspectos relevantes sobre el tema de la adoración y alabanza a Dios. Hoy tocaremos la quinta lección de la serie titulada Temas sobre alabanza y abordaremos puntos claves sobre el canto congregacional. En la lección anterior observamos el fin y características de la música dentro de la congregación. En esta lección abordaremos lo propio sobre el canto. Para fines de este mini estudio, definiremos el canto como la parte lírica de una canción, es decir, el contenido explícito, la letra y el contenido doctrinal de la música cristiana. Y siempre que hablemos acerca de canto o alabanza, lo haremos en el contexto de los cultos de adoración celebrados dentro de una iglesia, congregación, asamblea, reunión pequeña, templo o santuario cristiano. Esperamos que al final del estudio podamos dar una respuesta a las preguntas sobre ¿cuál es la finalidad del canto congregacional? ¿Cuáles son los elementos distintivos del canto de alabanza según la Biblia? ¿Cuáles cantos debemos procurar y cuáles evitar de nuestros cultos de adoración? Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que nos acompañes en los próximos minutos. La lección que tocaremos hoy lleva como nombre el canto congregacional. Y el versículo a memorizar lo encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 16, de la versión Reina Valera 60, que dice así. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Sin más preámbulos, adentrémonos en el tema. La semana pasada hablamos de cómo la música congregacional es un lenguaje propio que tiene la capacidad de transmitir emociones y producir sentimientos a través de la combinación de sonidos, y cómo esto la convertía en un vehículo poderoso para encapsular un mensaje. Asentamos que la música que pretende ser parte de la alabanza no debe ser un fin por sí misma, sino un instrumento al cual debemos prestar atención en cuanto a que no debe ser un conductor de distracción y que debe de ser pertinente. La pertinencia nos guía para no caer en la incongruencia entre el mensaje que queremos transmitir por medio de la letra y las emociones a las que la música nos lleva. Si lo que comunicamos con la música resulta importante, la preeminencia del canto es medular, ya que de su contenido depende su integración o exclusión como una de las tantas formas de expresión de alabanza. Como hemos trabajado en lecciones anteriores, hoy abordaremos el tema por medio de consideraciones que nos darán luz acerca de qué y cómo pensar sobre el tema del canto congregacional. La primera consideración, el sujeto de nuestro canto. Este es un asunto de suma importancia, pues cuando nos plantamos frente a esta verdad, toda nuestra visión acerca de la alabanza congregacional cambia por completo, pues nuestros esfuerzos se dirigirán a la persona y en la dirección correcta, agradar al Creador. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable, cita el Salmo 145, verso 3. Las expresiones de alabanza pueden contarse por miles. Pueden abarcar desde la satisfacción o el cumplimiento de las necesidades más básicas del ser humano, como el comer o el beber. Esto lo encontramos en 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Desde las satisfacciones a las necesidades más simples que mantienen nuestra vida, hasta las manifestaciones musicales más complejas, como recalca el Salmo 147. Alabad a Jehová porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Esto, lo simple y lo complejo, abarcan nuestras expresiones de alabanza. Nuestros medios son muchos. Nuestra finalidad, objetivo y sujeto es una persona, Dios. Segunda consideración, el canto congregacional no es para la satisfacción personal.
Hay muchos pensamientos erróneos acerca del canto por parte de los emisores y por parte de los receptores de la música y el canto. En muchas ocasiones se lanzan expresiones como hoy no estuvo buena la alabanza o deberían entonar la canción tal. Esa canción sí me conecta con Dios. Estos comentarios desatinados se derivan de un entendimiento distorsionado del sujeto de la alabanza. Si pensamos en la primera consideración, a Dios como único sujeto de nuestra adoración, podemos deducir una premisa negativa, que el hombre no puede ser el sujeto de nuestra alabanza. Como señala Scott Aniol en su libro Sonidos de Adoración, mucha de la música e incluso la música cristiana que se compone hoy en día y se ejecuta busca la aprobación y satisfacción emocional del hombre y lo pone como sujeto destinatario final del canto. Esto es contrario al principio bíblico enseñado por el apóstol Pablo en Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El canto debe exaltar a Dios y recordar al hombre la humilde posición que el ser humano ocupa ante su Creador. Pero desgraciadamente esta verdad no vende, no gusta y no cumple las expectativas emocionales de los que acuden a buscar una experiencia sentimental en la iglesia, un alivio a su conciencia, un alivio superficial al pecado. El canto que reprueba ese mismo pecado, que habla explícitamente del cruento y sangriento sacrificio expiatorio en la cruz, de cómo el cristiano debe padecer por la causa de Cristo, que enseña que la prosperidad financiera no es sinónimo de bendición y que debemos morir al yo. Es un mensaje incómodo e impopular en esta época, narcisista y antropocéntrica, que no soporta el mensaje de que Dios es lo más importante en el universo. Si agradas a Dios, no importa a quién desagradas. Si desagradas a Dios, no importa a quién agradas, advierte el pastor Steve Lawson. Tercera consideración sobre los propósitos del canto congregacional. Uno de los momentos de alabanza más esplendorosos en la Biblia ocurre allí en el capítulo 23 del primer libro de las Crónicas, cuando el rey David, guiado por el Espíritu Santo, designa 4,000 músicos para ofrecer un canto continuo delante de la presencia de Dios representada por el arca. El capítulo 16, verso 4 del mismo libro de las Crónicas nos señala los propósitos de la música entonada por los levitas, cuyo propósito y fin deben ser considerados y persistir hasta nuestro canto congregacional hoy en día. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová, Dios de Israel. Primer libro de las Crónicas, capítulo 23, capítulo 16, verso 4. La primera función de los levitas a través de la música era que recordasen las misericordias y portentosas obras pasadas, presentes y futuras del Señor. Salmo 9:11, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Salmo 89:1, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. El segundo propósito es que confesasen. En otras versiones bíblicas podemos encontrar esta palabra como dar gracias, como agradecer. Como cita Salmo 104, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y el tercer y último propósito mostrado en el versículo 16 de Crónicas es el de Loat. En otras palabras, es exaltar, ensalzar o engrandecer las virtudes y obras del Señor. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Jeremías 20:13. Por lo tanto, los propósitos de un verdadero canto que expresa alabanza es recordar las obras de Dios, agradecer su bondad y exaltar su nombre explícitamente. Cuarta consideración, la sustancia del canto congregacional. El propósito de los cultos de adoración es el de glorificar a Dios y edificar el cuerpo de Cristo.
lo cual no puede lograrse fuera del encuadre de la Escritura. En la epístola de los Colosenses, capítulo 3, versículos 16 y 17, y su paralelo en Efesios 5, 18, 20, que refiere sobre las consecuencias de una vida saturada y dirigida por el Espíritu Santo, se condensa y entrelaza la importancia y relación entre la palabra de Dios y el canto. Colosenses 3. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses 3, 16, 17. Efesios 5, 18 al 20. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La sustancia de nuestro canto es simple pero profunda, la palabra de Cristo, y esta en abundancia. Las implicaciones de esta verdad tienen grandes alcances, pues se convierten en un filtro por el cual nuestros cantos deben pasar. Si nuestras letras no abundan en palabras de la Escritura, no abundan en citas, no abundan en versículos, no abundan en su contenido, y por el contrario se tornan confusas o ambiguas, deben ser desechadas como parte de la alabanza en la asamblea de Dios. El poder de la música y el canto dentro de la alabanza no deben subestimarse, ya que la buena música puede disfrazar un mal mensaje y a través de ella podemos tragar cualquier idea en contra de la verdad revelada en la Escritura. Usando la ilustración de nuestro Señor Jesucristo en contra de los fariseos y escribas, la música puede ser un hermoso sepulcro blanqueado, radiante y lleno de armonía, de belleza, de complejidad y de buen gusto, que sirve solo para transportar los huesos muertos del error doctrinal. En una ocasión, en una charla con un amigo sobre la música contemporánea dentro de las iglesias, me decía que no sabía si dedicar esas canciones a Dios o a su novia, ya que las letras son confusas, sin mensajes claros y que se han prestado a malas prácticas e interpretación. Antes los teólogos componían música y hoy los músicos componen doctrinas. Mejor, usemos el eficiente recurso de la música y el canto para exhortarnos como hermanos, para aprender sobre los atributos, el carácter y las obras de Dios, para formar nuestra teología y doctrina cristiana. Pues puedo afirmar la efectividad del canto y decir sin miedo a equivocarme que tú que me estás escuchando, sabes de memoria más canciones que versículos. Entonces, no desaprovechemos nuestro tiempo de canto en la iglesia y cantemos la palabra de Dios. Quinta consideración, la división de la música y el canto. Canto congregacional y no congregacional. Para cerrar el tema, quisiera poner sobre la mesa algunos puntos que nos ayudarán al momento de contemplar algunos prospectos de cantos para nuestras iglesias y poder medir cómo estamos en este rubro. No toda la música hecha por autores cristianos es cristiana. La letra debe ser revisada a la luz de la Biblia, pues existen canciones de autores muy populares en el ámbito cristiano con música distractora, con mala teología e incluso con herejías. La música y canto cristiano no necesariamente expresa alabanza en el sentido estricto del término. Existe música y cantos cristianos congregacionales y música y cantos cristianos no congregacionales. ¿A qué me refiero con esto? No toda la música que nosotros recibimos de artistas cristianos es música de alabanza. La música y cantos cristianos que considero como congregacionales son aquellos que explicitan verbal, directa y abundantemente los atributos, el carácter, las obras y las verdades de Dios reveladas en la Sagrada Escritura, y que estos cantos son pertinentes al contexto cultural
al acompañarse de ritmos acordes al mensaje. Estos ritmos, géneros musicales o estilos promueven el orden, la pureza, la contemplación de Dios y la enseñanza bíblica. Por otro lado, aunque exista música que venga de fuentes cristianas, puede ser que esta no sea clasificada como congregacional debido a que no presenta o no contiene enseñanzas o principios bíblicos que se explicitan verbal o directamente. Pueden contener ideas que están en sintonía con la Biblia, ideas o principios, pero no explicitan verbal y directamente ni abundantemente los atributos, el carácter, las obras y las verdades de Dios reveladas en la Sagrada Escritura, sino que en su mayoría son compuestas desde las expectativas y experiencias personales y se valen del uso de géneros musicales que exacerban principalmente las emociones. Este tipo de música puede ser de gran utilidad en los tiempos devocionales, personales o para uso recreativo. Para concluir, me gustaría citar una frase de Charles Spurgeon que dicta de la siguiente manera: cuenta todo lo que Dios ha hecho contigo, pero no digas nada de lo que tú haces para Dios. No promuevas aplausos, promueve su gloria. Y el Salmo 115, verso 1, que dicta: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. La música congregacional, hermanos, debe apelar a eso. Deben ser explícitamente expresiones de alabanza. No debemos caer en el error de todo lo que vemos y escuchamos con etiquetas cristianas ser considerado como canto y alabanza. No debe estar centrada en el hombre, sino debe expresar: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Gracias por escuchar este mensaje. Que Dios les bendiga.